Pues, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, compañeros, compañeras, amigos, amigas, auditores, auditoras y quienes nos ven también, nos oyen, nos escuchan a través de las redes sociales en todo el mundo y sus alrededores. Arranca la semana y arranca también nuestro programa Primera Línea, con el panel completo, don Sebastián Aranda, para que no se escuchen sus mascullidos, tiene pero lo habilitó, ¿ah? Y con Tal? Buenas tardes. como dicen por ahí, un nuevo new look. Y también Sí, don Dalibor Eterovich, que se está frotando las manos porque tiene frío o porque viene un muy buen programa. Una de las dos. Don Dalibor. Porque hay mucho que decir. Buenas tardes a todas y todos. Exacto. Y don Fernando Amonde, como siempre, compuesto, como un caballero, ¿ah? ¿Ah? Y dispuestos a empezar el programa del día de hoy. Vamos a esperar que se suba nuestro invitado cualquier minuto. Estamos atentos ahí en la sala de espera. Pero sin duda, la noticia que marca la semana, el día y este periodo, esta etapa, es este llamado que hace el gobierno a, a una, comillas, asumir una nueva normalidad. Ahora, si alguien me explica ese concepto que el equipo comunicacional del segundo piso acuñó y que transmitió para todo el país en cadena nacional Piñera ayer, yo no me enojaría, pero de que son buenos para poner el nombre a las iniciativas que al final son unos mamarrachos, como su propio informe que dio ayer, donde hablaba de 113 fallecidos, pero después tuvo que salir eh, la propia ministra vocera diciendo que no, que había un problema de tipeo. ¿Qué es un problema de tipeo? Y inmediatamente nos recordó el informe que había dado en la mañana anterior el señor Mañalich, donde tuvieron que bajarlo, no, lo habían subido, la subsecretaria de ASA, y tuvieron que bajarlo a los 20 minutos porque se le habían corrido las columnas en el Excel, las excusas que dan estas personas. Pero bueno, lo concreto es que este llamado a reincorporarse, a vivir esta nueva normalidad de la que habla el gobierno y a reincorporarse paulatinamente de manera gradual, porque es una palabra que usan también bastante y abusan de ella, principalmente a los funcionarios públicos, a los puestos de trabajo. Esto había sido antecedido por varias otras medidas también, principalmente que van directamente en detrimento de los trabajadores, porque el tratar de pasar esta cuchufleta de, por ejemplo, de que no se pueda hacer no se puede hacer negociación colectiva, que no se pueda por parte de los sindicatos llamar negociación colectiva, que se le quite esta facultad consustancial de los sindicatos, es una muestra más de que aquí, lejos de poner en primer lugar el interés de los trabajadores del gobierno, lo que pone es en primer lugar el interés de los empresarios. Y una explicación similar, la que se ha dado en el plano de la educación, cuando se habla de que también el retorno a clases va a ser paulatino, va a ser gradual, pero allí hay muchas preguntas que quedan en el aire, porque gradual significa de todas maneras que algunas escuelas van a entrar a clases, o van a entrar a la clase la mitad de la escuela o un cuarto de la escuela. ¿Y qué significa que es gradual? Que en una sala donde tienen que estar 40 vamos a dejar entrar solo a 20, entonces no tiene ningún sentido realmente estos avisos del gobierno. Partimos con don Dalibor Eterovich Díaz, presidente regional del Partido Comunista. Ahí está con audio. Joven. Muy bien, muy buenas tardes. Sí, mira, efectivamente el presidente ayer plantea una majamama de cosas, diría yo, de situaciones que incluso muchas de ellas la comunidad entiende que no son reales. Pero más allá de aquello, es cierto que el día de hoy ha sido un día muy duro, producto precisamente de este intento de restablecer la normalidad, o entre paréntesis, gradualmente la normalidad en el sector público, inclusive en el sector municipal.
restablecer el flujo económico finalmente es lo que Piñera busca, restablecer de alguna manera que comience a andar esta máquina de hacer billetes. Y ese es un tema que a él lo tiene obsesionado. Se viene una crisis sin duda, diría yo, económica a nivel de municipios. Los municipios están desfinanciados, producto precisamente también de la imposibilidad de cobrar muchos de los ingresos que los municipios tienen normalmente. Y aquí no hay medidas previas para anticiparse a aquello, vale decir, no vemos que hayan recursos para respaldar a los municipios en este periodo que se viene, como no hay tampoco ninguna intención de mejorar la condición de los trabajadores y trabajadoras que hoy día están o sin empleo o han tenido que reducir sus ingresos a la mitad. Entonces, la realidad es el problema que marca, más allá de los discursos, más allá de los anuncios y las explicaciones, aquí hay una realidad concreta que no se la pueden achacar ni al Partido Comunista, ni al movimiento social, ni a nadie, porque finalmente lo que está ocurriendo es que tenemos gran cantidad de problemas hoy día que cursan la sociedad chilena y este gobierno simplemente es incapaz de dar respuesta. Bien, Fernando Bamonde, en este marco, hoy día ocurre una situación que realmente que a todos nos deja de alguna manera sorprendidos, porque pensamos que la estrategia del gobierno iba a ser un poco, en esto de vivir esta nueva normalidad que ellos le llaman, un poco, no sé, más delicada, quizás algo más inteligente, pero cuando un grupo de dirigentes de la ANEF precisamente se dirige, un grupo reducido, siguiendo el resguardo social del metro de distancia, no más de 9 dirigentes, se dirige hacia la Moneda para hacer llegar su carta donde manifiestan que efectivamente cuáles son las razones por las cuales no van a asumir este decreto presidencial de volver al trabajo de manera gradual. Lo que hace el comandante de Carabineros a cargo de la mantención, de resguardar el anillo en la Moneda, es decretar la represión, lo que implica que fueron detenidos estos dirigentes, estaban en este minuto todavía parece que en las comisarías, nuestro invitado está por allí, por lo tanto eso es lo que lo tiene un poco retrasado. Y la verdad es que dentro de lo que es esta estrategia, esta nueva estrategia del gobierno para enfrentar esta, según ellos, segunda parte de la pandemia, aparece ya este elemento como de alguna manera un indicador de lo que se viene. Fernando Bamonde. Ya, a ver, vamos a darle el audio a don Fernando. Ahí está. Mira, no sé si es parte de una nueva estrategia y uno, ¿qué más le gustaría que estar comentando aquí las tardes de los lunes, miércoles y viernes? Buenas noticias respecto a lo robusto que es el sistema institucional chileno, y a cómo estamos superando o sorteando esta situación que es crítica. Pero si sumamos elementos como el dictamen en su momento de la inspección del trabajo, la utilización del seguro de cesantía por parte de los trabajadores, el desplome de lo que son los fondos de pensiones para los trabajadores y trabajadoras, si tenemos el alza de la ISAPRE, si tenemos una situación de poca transparencia en las cifras de contagios que están ocurriendo en el país, si además añadimos la descoordinación institucional evidente entre gobierno central y municipio, hoy día yo creo que es un primer gesto, 20 de abril, primer gesto de lo que va a ser la emergencia de un movimiento social que precisamente marca la segunda parte del desarrollo de la crisis y cómo el gobierno finalmente va a atacar, no digo solucionar, sino en rigor atacar a lo que va a ser cualquier manifestación ciudadana, gremial o sindical respecto del manejo de la crisis, porque esto nace a propósito de instaurar una nueva normalidad que empuja a los funcionarios públicos, las trabajadoras y trabajadores públicos a retomar las actividades y empuja también al comercio, o el gobierno empujado por los grandes empresariados del comercio, del retail, quiere instalar una normalidad que no es tal.
Entonces, esto nos indica de que lo que se está configurando en definitiva políticamente en Chile, con estas medidas que toma el gobierno, y por eso es tan importante hoy día, 20 de abril, un hito, esta detención de dirigentes gremiales de distintas reparticiones pertenecientes a la ANEF, a la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos, nos indica que se está configurando algo así como una microdictadura o una dictadura en miniatura por ahora, que puede ir creciendo y que va a ser la forma de operar y atacar a la crisis, el conflicto social que está en desarrollo, el conflicto laboral que está en desarrollo y también la crisis económica que está en desarrollo. Sebastián Aranda, ese mismo sentido, aquí el discurso del presidente de la República ayer en la noche está lleno de contradicciones, además de que es bastante insustancial, a lo que nos tiene acostumbrados, porque dice que efectivamente vamos a comenzar a vivir esta nueva normalidad, llama a los funcionarios públicos a echar a andar nuevamente el aparato del Estado. También hay un llamado a los empresarios a que se abran los malls, por ejemplo, pero simultáneamente dice que el gobierno está preocupado de todos los habitantes de la nación y que va a tomar todas las medidas para cuidarlos, para que se resguarden, y nosotros sabemos que al final la pandemia todavía en nuestro país no llega a su pic y que el llamar a acudir a los lugares de trabajo es lejos una medida prácticamente asesina. Sebastián Aranda. Ahora sí se tiene que habilitar. Ahí sí. Ahí sí. Sí, la verdad es que ha causado bastante, bueno, y con justa razón, bastante revuelo, bastante polémica esta medida esta orientación que ha dado el ministro a través de, perdón, el presidente a través del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, del Interior. Del Interior, claro. Del Interior, es una circular, la circular 18, que orienta a la vuelta progresiva a los puestos de trabajo, a los puestos físicos de trabajo de los funcionarios públicos. Primero que todo, aclarar de que en un discurso bastante mañoso, y que incluso se lo ha visto recurrentemente a la ministra del Trabajo, el gobierno instala esta idea de que los funcionarios públicos tienen que volver a trabajar, cuando los funcionarios públicos hoy en día no han dejado nunca trabajar, siguen trabajando. Solo que se acogieron a una posibilidad que está establecida dentro del marco normativo, que es el trabajo a distancia o trabajo remoto. Está establecido y lo estableció la Contraloría en la primera semana, de hecho casi el primero o segundo día de que se declaró esta fase 4, esta fase en donde la Autoridad de Salud declaraba que no era capaz de hacerle un seguimiento, un control a los distintos focos infecciosos y por lo tanto se debían generar medidas de distanciamiento social y de cuarentena localizada. Los trabajadores públicos se acogieron desde ese primer instante a esas disposiciones. Claro, evidentemente hay lugares donde esa imposición ha estado marcada por un orden superior, como el caso de Magallanes, en donde tenemos una cuarentena y de alguna manera estamos obligados a estar en nuestros sitios de trabajo, pero también había en otros lugares donde de alguna manera la responsabilidad del funcionario público ha estado en acogerse a estas disposiciones sanitarias y colaborar también en no ser un agente infeccioso. Ahora, evidentemente ha traído bastantes problemas esta modalidad de trabajo a distancia en funciones que no son clave, y eso es bueno recalcarlo, porque también ahí es parte también del discurso un poco mañoso del Ejecutivo de la vuelta al trabajo o de retomar las funciones cuando las funciones clave del Estado se han estado dando de manera ininterrumpida. Han habido turno ético, en las de alguna manera se ha identificado cuáles son las funciones críticas que sí o sí deberían impartirse independientemente de las circunstancias, en este caso, dado que es una coyuntura de protección de salud, de salubridad. Evidentemente las funciones críticas van por ese lado, pero también
se han ido complementando con otras que buscan salvaguardar también la subsistencia de la población, como el caso, por ejemplo, de la entrega de cajas de mercadería a la JUNAEP. Si eso se ha hecho mal o bien, eso ya es responsabilidad de la autoridad, lo mismo que el trabajo remoto. O sea, es responsabilidad evidente de este gobierno que las posibilidades de generar trabajo remoto, como por ejemplo una cuestión bien práctica, tener a disposición notebook o tener equipo a disposición o aparatos de conexión a internet remotos o las plataformas suficientes para que esto funcione, eso es parte también de la eterna promesa de la modernización del Estado. Promesa que evidentemente se ha tomado y se ha manipulado más como una reducción de la planilla, más que un análisis, una modernización y un perfeccionamiento de los procesos del mismo. Entonces no se entiende un poco, volviendo a la pregunta inicial, no se entiende un poco, o se entiende, y aquí un poco hago el desfase, se entiende desde la lógica en la cual está instalado el gobierno, no se entiende desde la lógica que nosotros esperamos que el gobierno mantenga, que es el del resguardo de la población y el resguardo de la salud de la población. Pero nosotros ya hemos visto y tenemos los elementos suficientes sobre la mesa para de alguna manera hacer el diagnóstico y decirlo con propiedad. El gobierno hoy en día está gobernando para una élite, para una casta de empresarios, de sectores económicos que han ido presionando para que vuelva de alguna manera al ruedo la economía y no se sigan perdiendo posibilidad de producción. Recordemos que también estamos en medio de una crisis económica porque ha habido un paro en la producción a nivel global, entonces por lo tanto resulta lógico desde la lógica empresarial más brutal, más voraz, aprovecharse de las circunstancias y producir. O sea, evidentemente eso genera o puede generar la posibilidad de tener retornos mucho mayores de los que se generan en un escenario normal. Entonces yo creo que apunta las medidas del gobierno, primero de exponer a los trabajadores a los trabajadores públicos como carne de cañón, luego intentar volver a la normalidad dentro de las escuelas cuando hay unanimidad en los diferentes actores de los servicios educativos, de las comunidades educativas, respecto a que es prácticamente imposible volver hoy en día a clase resguardando cuestiones bien simples de integridad y salud de los niños y sus familias. Eso no lo han dicho solamente el colegio de profesores o demás actores críticos a la gestión del gobierno, sino que también lo dicen hoy en día la Asociación de Establecimientos Privados. Entonces, esto parece ser más bien una lógica de que los establecimientos puedan volver a acoger a los niños, de alguna manera quitarle un poco esa carga a un porcentaje de la fuerza de trabajo que también se había impedido trabajar porque tiene que mantener a los niños en su hogar, y que vuelva a abrir el comercio y la construcción. Yo creo que eso es un poco el objetivo a corto plazo. Ha sido una reacción bastante oportuna de parte de todos los gremios. Bueno, ahí evidentemente vamos a abordar con mayor detalle ese apartado, pero en lo concreto yo creo que es un poco la lógica del Ejecutivo. Sale hablando Piñera también entregando cierto nivel de confianza mostrando gráficos y de alguna manera apoyándose un poco en las cifras, pero horas después de que se supiera de que, por ejemplo, algo que entre comillas entrega cierto nivel de confianza o del respaldo para el sistema de salud, que es la disponibilidad de respiradores mecánicos, se supo que era prácticamente un tongo y evidentemente eso lo que menos hace es generar confianza primero en la autoridad y en las cifras que está entregando la autoridad competente. Entonces un poco eso. Bien, estamos ya con nuestro invitado para el día de hoy, aquí en primera línea, en la 104.7 FM desde Punta Arenas, también hasta en nuestras plataformas de Facebook y de YouTube. Ustedes nos pueden ver allí en nuestras señales, en nuestro canal de YouTube y también por Facebook, con hoy día el dirigente nacional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, Carlos Insulza Rojas. Carlos, buenas tardes, bienvenido a Primera Línea. Hola Claudio, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Hola a todos los panelistas y a los auditores de la radio. Oye, el agradecimiento es para ti, que sabemos que estás en medio de gestiones, ha sido un día muy intenso, y queremos partir por ello, que nos cuentes en definitiva cuál es la situación de
de tus compañeros, de los dirigentes que hoy día fueron arrestados por fuerzas de carabineros cuando intentaban llegar al Palacio de la Moneda para entregar las demandas de la ANEF, oponiéndose a este llamado del gobierno a una reincorporación paulatina a su función a los empleados fiscales? No, bueno, me atrasé un poco respecto de la hora de inicio porque hace pocos minutos fueron liberados en la primera comisaría de Santiago los 7 compañeros y compañeras, incluyendo al presidente nacional de la ANEF, que fueron detenidos hoy alrededor del mediodía frente a la Moneda, en que un número de 10, 11 dirigentes de la ANEF estábamos desplegando unos lienzos en función de seguir expresando nuestro rechazo absoluto al oficio presidencial emitido que busca la normalización presencial de las funciones de los trabajadores y trabajadoras del Estado, y en una reacción absolutamente incomprensible el dispositivo de perímetro del Palacio de la Moneda llevó detenidos a estos compañeros y compañeras, pero ya está. A mí me parece que lo que ocurrió hoy día en realidad simboliza de manera muy nítida el tipo de diálogo al que convoca el gobierno cuando lo hace a través de la prensa. Esto es finalmente la nueva normalidad a la que se nos quiere llevar, es una normalidad en que el estado de excepción garantiza al gobierno la imposibilidad de una manifestación ciudadana, social y sindical que se oponga a la toma de decisiones que están implementando, pero además es una normalidad en que, estaba escuchando la intervención de Sebastián, me parece, recién, en que se da cuenta justamente de un nivel de manipulación de los mensajes que finalmente no significan nunca lo que se está diciendo en realidad. Porque lo cierto es que este oficio presidencial no tiene nada que ver ni con la función pública, ni con los servicios que hoy día está prestando el Estado, ni con la disponibilidad de funcionarios y trabajadores del Estado para con la ciudadanía, porque eso hoy día está absolutamente desplegado y garantizado por la vía de servicios que están masivamente trabajando de forma presencial, otros que tienen dispositivos de turnos para cubrir todas esas necesidades, y otros que efectivamente están haciendo trabajo remoto temporal de manera bastante, con contingentes importantes, pero en que hasta aquí por lo menos ninguno de los servicios, de las garantías que nosotros tenemos que otorgar a la ciudadanía se ha visto entrabada. Lo que el gobierno ha hecho estos últimos 3-4 días es intentar utilizar al espacio laboral que está bajo control del Ejecutivo en su calidad de Estado empleador, utilizar a los funcionarios públicos como punta de lanza para avanzar en la normalización de la economía del país y finalmente para tratar de hacer avanzar algo bueno, lo que se está reclamando desde el gran empresariado, particularmente del comercio, pero también de otros sectores, que es que se debe asumir la necesidad de retomar todos los cursos, todo el flujo económico, sin importar los costos en salud, en vida, en muertos que esto va a tener. Están absolutamente disponibles a que mueran chilenos y chilenas y a seguir sin tomar las medidas de cuarentena y las medidas de contención de la pandemia con tal de no afectar el proceso económico, pero particularmente las utilidades del gran empresario del país. Ese es el foco que a mí me parece que cuando uno analiza en detalle las medidas que ha tomado el gobierno, tanto desde el plano sanitario, como desde la función pública, como desde el plano legislativo, uno encuentra un hilo conductor absolutamente nítido respecto de que cada una de esas medidas finalmente, con discursos que las visten con falacias y manipulación de la información, al final del camino uno siempre se encuentra con medidas de protección a los intereses del gran empresariado de nuestro país. Carlos, antes de darle la palabra a nuestros panelistas para que también puedan interactuar contigo haciendo sus propias consultas, a propósito de lo que tú decías, el Partido Comunista saca una declaración donde tilda y califica de un autoritarismo irresponsable estas medidas del gobierno de llamar a los empleados públicos a volver paulatinamente a sus funciones. ¿Cuál es la postura de la ANEF cuando ya estamos a día lunes 20 de abril y cuando en definitiva ya debería
implementarse esta medida por parte del gobierno? Bueno, el gobierno, desde que empezó a hacer avanzar esta medida, que fue la semana pasada, con algunos anuncios previos en las comisiones de Hacienda, del Senado, de la Cámara, en una reunión que nosotros habíamos requerido con la Dirección de Presupuesto y el Servicio Civil para analizar los impactos que están teniendo, que es una materia que es muy poco tocada en el ámbito informativo, que están teniendo los recortes presupuestarios que está implementando el Ministerio de Hacienda respecto de la capacidad de los servicios de cumplir sus obligaciones para con la ciudadanía. Ahí aparece el tema y posteriormente el viernes aparece este anuncio generalizado. Lo cierto es que el gobierno ha debido retroceder. El rechazo desde las organizaciones sindicales, no solo de la ANEF, sino del conjunto de organizaciones sindicales de la Mesa del Sector Público, la Central, de otras que han solidarizado, del rechazo transversal, unánime de todos los partidos de la oposición, pero también de personeros de gobierno de diversos partidos, y asimismo de los alcaldes y del mundo científico. A mí me parece que hoy día que el informe de la Comisión Asesora COVID-19 del propio gobierno le haya dicho al gobierno que esta medida es impracticable y no debe ser puesta en marcha hasta pasado el pic de contagio de este ciclo de la pandemia, debiera ponerle la lápida, pero lo cierto es que uno nunca sabe porque efectivamente estamos ante un gobierno cuya impronta autoritaria es absolutamente evidente. Entonces, a mí me parece que el gobierno ha dado un paso en falso, que más allá de los retrocesos y de las morigeraciones que ha hecho en estos últimos días, particularmente ayer, respecto de los anuncios iniciales, lo que se requiere es que el gobierno derogue esta instrucción y efectivamente, tal como había estado ocurriendo hasta el momento, que sea de responsabilidad de cada jefe de servicio el ir visualizando cómo se toman las medidas en cada institución para que aquellas tareas que puedan tener problemas se adopten mecanismos que las puedan suplir de la manera adecuada. Para eso todos los trabajadores del Estado estamos disponibles y nuestras asociaciones así lo han dicho. Pero sobre todo, a mí me parece que hay un punto que nosotros hemos destacado en nuestra declaración del viernes, que es que el gobierno ha tratado además de utilizar este anuncio para cubrirse respecto de la absoluta ineficacia de sus políticas y de su gestión respecto de la pandemia. Lo del bono COVID-19, el bono de los 50.000 pesos por carga familiar, ya se ha hecho famoso. Eso no tiene nada que ver con los funcionarios ni de la Dirección de Presupuesto ni de otros servicios. Es un problema de gestión, es un problema de conducción y de prioridad de quienes hoy día están conduciendo el Estado. Y lo cierto es que cuando conversábamos con un número importante de parlamentarios de oposición, senadores, diputados, varios nos planteaban que están muy preocupados y sorprendidos porque no se ha desplegado una coordinación del conjunto de la función pública para que todos los servicios públicos efectivamente sigan cumpliendo las tareas que en esta contingencia de pandemia les son prioritarias, pero también para poner el conjunto del Estado al servicio de la ciudadanía para cumplir tareas de pandemia. Lo que hoy día el gobierno ha planteado es que quiere que los trabajadores que hoy día están trabajando remotamente vuelvan presencialmente a sus puestos de trabajo para hacer exactamente lo mismo que hacemos en periodo normal. Y eso es absurdo, no tiene ningún sentido. No solo porque el trabajo remoto, si bien tiene complejidades, por supuesto, ha demostrado que logra sostener lo necesario, lo indispensable, lo crítico en este momento, sino sobre todo porque lo que se requiere hoy día no es abrir las sucursales de atención masiva de público del Estado para transformarlas en espacios de contagio. Se requiere acercar al Estado a la ciudadanía, buscar mecanismos para que todos los servicios públicos, sobre la base de tener los elementos de protección personal y las garantías de seguridad necesarias, se desplieguen en función de atender a la población más vulnerable. Y lo cierto es que hoy día las medidas del gobierno, todas se privatizan a través de los bancos, todas operan respecto de la gran empresa, todas operan respecto de los privilegiados de siempre. Y en la medida que los focos de contagio se extiendan en los sectores populares de la región metropolitana, del conjunto de las regiones del país, de los sectores rurales de mayor vulnerabilidad, el despliegue del Estado va a ser cada vez más necesario y esta política nefasta del gobierno respecto de la gestión estatal va a quedar cada vez más al descubierto como una política errada que va a costar vidas y que además va a poner a las familias, a los trabajadores y trabajadoras que hoy día están viendo cómo la pandemia genera efectos sociales y económicos respecto de ellos, a exigir del Estado
pero un Estado que este gobierno no quiere poner a disposición de esas necesidades que son las de la mayoría del país. Bien, estamos con Carlos Insulza, dirigente nacional de la ANEF, esta tarde aquí en Nuevo Mundo Patagonia 104.7, nuestro programa Primera Línea. Vamos a darle la palabra ahora a Dalibor Eteruich para que pueda también hacer sus consultas a nuestro invitado. Dalibor. Tiene que habilitar su micrófono, porque Sí, lo tiene en silencio, Dalibor. Lo tiene apagadito. Ahí sí. Ahí sí. Está en silencio, Hola, cosa que extraño, compañero, así que muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Sabemos que están ocupados, que tienes dentro de un rato más otra actividad, así que te agradecemos estos minutos. Mira, un poco haciendo, no sé si tú de alguna manera ya lo manifestaste en el sentido de que un poco lo que debiera ocurrir, pero lo que debiera hacer el sector público. Pero me gustaría que profundices en eso. ¿Cuál es tu visión en realidad de lo que debiese ser el Estado hoy día y en esta situación? ¿Cuál es la propuesta que debiese originalmente la ANEF plantear, digamos, ante el supuesto de que el gobierno quiera escuchar? Porque eso es algo que no ocurre. Ya hemos visto que pretende legislar en materia de negociación colectiva, ¿cierto?, de contratos colectivos y cuando nosotros entendemos que los titulares de estas herramientas son los trabajadores y se deben ser los trabajadores los que decidan si quieren o no en estas condiciones negociar. Si hay o no condiciones lo determinen ellos, pero no el empleador. Entonces, el gobierno no quiere conversar con los trabajadores, quiere imponer. Pero aún así, ¿cuál debiese ser, según tu opinión, el estado ideal hoy día? ¿Cuáles serían las acciones que debiésemos estar tomando desde el sector público para aportar, más allá de lo mínimo que se está hoy día planteando desde el gobierno? Sí, mira, a ver, a mí me parece que hoy día es bien evidente que hay al menos dos grandes segmentos de la función pública que están absolutamente en primera línea para enfrentar esta crisis y que van a seguir estándolo y que requieren soporte del conjunto de los servicios públicos. Evidentemente, nuestros compañeros y compañeras de la salud, sea esta centralizada o municipal, que son, por supuesto, quienes hoy día están viviendo la tarea, están asumiendo la tarea de ser el soporte completo de la población ante esta crisis, pero también el mundo municipal. A mí me parece que hoy día hay que destacar que los funcionarios y funcionarias del mundo municipal están jugando un rol absolutamente clave. Entonces, es absolutamente nítido que para quienes conocen el Estado y cómo se ha venido desarrollando en los últimos 20, 25 años, que se trata de dos de los sectores que más han sido fragilizados y precarizados en estas últimas 2 décadas. El sector salud por la vía del desfinanciamiento crónico, y el sector municipal también por la vía de una sobrecarga de funciones que nunca va aparejada ni de las capacidades económicas, funcionarias, de gestión, ni de facultades que se requieren. Entonces, claro, hoy día el conjunto, o sea, a mí me parece que hay una cosa que ha permitido detener esta medida del gobierno, es que yo creo que hemos logrado expresar con mucha nitidez y demostrar ante la ciudadanía que la función pública hoy día se está realizando, que los funcionarios públicos estén o no en sus puestos de trabajo, están cumpliendo sus labores y funciones y en condiciones bien complejas. Parte de las problemáticas que hoy día existen para tratar de desplegar más la función pública hacia los ciudadanos y ciudadanas tiene que ver con los recortes presupuestarios. Cuando a todos los dirigentes de base, quienes somos dirigentes de base de asociaciones nacionales o regionales, cada vez que conversamos con nuestro jefe de servicio le decimos, miren, ya, vamos viendo qué es lo que se requiere, pero bueno, tomemos medidas en la línea de lo que hoy día todo el mundo está tomando. Podemos poner sistemas de aislamiento respecto de los sistemas de las plataformas de atención. No, es que no tenemos presupuesto. Con el recorte presupuestario no tenemos un peso para gastar en eso. Están los elementos de protección personal, bueno, los estamos consiguiendo, pero no tenemos presupuesto, así que solo tenemos por una cantidad de gente. Entonces, tenemos un problema serio, porque cualquier voluntad que se quiera desplegar en función de acercar el Estado a la ciudadanía requiere recursos en los presupuestos de esas instituciones para poder llegar. Ahora, desde el punto de vista de la función
yo quiero reiterar, el gobierno ha hecho una opción privatizada de esa provisión. Créditos a través de los bancos, seguros de cesantía a través de la AFC. Entonces, y claro, hoy día se interpela a la función pública para llegar a todos los segmentos de la población que se van a ver afectados en estos múltiples planos. A mí me parece que hoy día, si es que tuviéramos un gobierno con disposición democrática para construir un diálogo con la oposición en el Parlamento, con los alcaldes que son, por supuesto, hoy día quienes están llevándose gran parte del peso de la contingencia, con las organizaciones sindicales del mundo público y privado, sería perfectamente posible el tomar medidas en función de que el conjunto del Estado tuviera un despliegue mucho más nítido, con las necesidades presenciales que eso requiera, y también con las medidas para que incluso la población, que a propósito de brechas digitales, o a propósito de que no hay disponibilidad en buena parte de los hogares del país de conexiones a internet, pudiéramos efectivamente avanzar en una línea que permitiera además garantizar la provisión de estos servicios. Voy a poner un ejemplo que conversábamos con las compañeras y compañeros de JUNAEP, que han hecho denuncias reiteradas respecto de los errores que ha cometido la dirección de ese servicio para sostener la provisión de un tema que es crítico, que es la alimentación de los escolares en este país, que para una gran cantidad de familias es la alimentación relevante que se les provee. Entonces, claro, se instruye a los concesionarios para que hagan ciertas cosas, pero ¿quién fiscaliza? Entonces, claro, fiscalizan los matinales, fiscalizan los programas de televisión, fiscalizan los periodistas, pero eso es mínimo. Entonces, bueno, lo que conversábamos, le decíamos, pero ¿por qué no es la propia institución la que provee una plataforma informática sencilla en que le informe a los padres de esos niños qué es lo que debieran recibir y que sean capaces de decirle a la JUNAEP, ¿sabe qué? Sí, no, está bien, está mal, y que eso gatille la garantía respecto de estos derechos? Pero no hay disposición a avanzar en esas conversaciones, porque finalmente el gobierno ha privilegiado esta lógica en que yo entiendo que a propósito también de buscar recuperar terreno en su absolutamente demolida imagen política en el país, intenta recuperar el respaldo de los sectores de nuestra sociedad y particularmente de la política que están más cercanos a las ideologías más autoritarias. El gobierno está apostando a la recuperación del respaldo de la ultraderecha en nuestro país. Eso es, y yo creo que eso es parte también de las problemáticas que hoy día tenemos. Entonces, y un gobierno que se maneja por encuesta, evidentemente va a seguir en esta línea. El problema que esto tiene es que todavía no estamos en el pic, es que esto va a seguir avanzando, que la insuficiencia de medidas, y yo creo que aquí desde la región metropolitana, donde claro, tenemos los números más altos porque somos la región que concentra una gran cantidad de los habitantes del país, pero no tengo que explicárselo a los auditores magallánicos, que es la región que más está viviendo los impactos del contagio y de las muertes. Entonces, cuando las medidas no se toman, cuando no se tiene voluntad respecto de incorporar a los actores sociales, políticos, sindicales en estos diálogos, es la población más vulnerable la que va a terminar sufriendo los impactos. Y yo creo que el gobierno lo tiene absolutamente claro, pero insisto, tiene la decisión tomada de avanzar por esta línea, porque finalmente, tal como lo han dicho con mucha brutalidad desde la Cámara de Comercio de Santiago, o hace algunos días algunos de los socios de la Reinvial, empresa consultora financiera de las grandes empresas de nuestro país, se requiere normalizar la economía, los muertos que haya son parte de la ecuación. Fernando Bamonte, tienes que habilitar tu micrófono. Bueno, saludarte, Carlos, y gracias por compartir estos minutos con nosotros. Nos dejas tú en un escenario sumamente complejo, grave, según la descripción que das, y compartir contigo que lo que se vivió hoy día en Santiago con la detención de los dirigentes marca un hito, es un hecho simbólico. Y la pregunta es hasta dónde puede resistir esto, puesto que estamos enfrente de una administración, de un gobierno que desde el primer día ve al Estado como un botín para licitar, tercerizar todos los servicios que son propios del Estado. Y esto debe tener un límite, porque de lo contrario estamos hablando de que se está desarticulando y desarmando el Estado como un castillo de naipes, es decir, usándolo en beneficio del sector privado también, a través de los beneficios que se le está dando al sistema financiero, al sistema bancario, etc.
cuál es el límite y cuál es la posibilidad de que los gremios organizados tengan una voz hoy día y que tengan manifestar esta inquietud y de contrarrestar al gobierno, que bien sabemos lo que es desde antes del 18 de octubre en adelante. Y te lo digo en el sentido también de que esto va a costar vidas, porque no es que se saque el Estado en beneficio del sector privado. Por otra, esto va a costar vidas en la sociedad chilena. ¿Cómo ves el panorama en los próximos meses a puertas de poder estar en la cresta de la ola de lo que va a ser el pic de contagio y posiblemente, y esperemos que no sea así, de muertes, cuando ya en la derecha hay muchas voces que dicen, bueno, que esta crisis desnuda al Estado, pero lo que no dicen que es la forma del Estado, que es la que se está desnudando como un elemento crítico. Sí. Oye, mira, a mí me parece muy interesante y relevante la reflexión que hace, y quiero partir por lo último que planteaba. A mí yo tengo la convicción de que si uno va evaluando los impactos que la crisis sanitaria está teniendo respecto a la sociedad, es muy rápido, muy rápidamente uno llega a la conclusión de que lo que está develando la crisis sanitaria, sus efectos económicos y sus efectos sociales, son exactamente las mismas exigencias que el estallido social de octubre relevó en nuestro país. Las problemáticas que hoy día estamos enfrentando están directamente vinculadas, en primer lugar, a la absoluta carencia de trabajo decente en nuestro país, a la inexistencia de un sistema de seguridad social. Y cuando digo seguridad social no me refiero solo a pensiones, me refiero a pensiones, a protección de cesantía, a seguridad e higiene en el trabajo, entonces al concepto integral de seguridad social, y finalmente a la individualización de las problemáticas que la vida colectiva le genera a las personas. De la misma manera, devela la fragilidad del sistema escolar ante una situación de este tipo que no tiene alternativas para darle continuidad, releva la falta de democracia en la toma de decisiones. Buena parte de lo que ha ocurrido en el Congreso, y esto, claro, para quienes tenemos no solo la obligación, sino que es nuestro rol interactuar con el proceso legislativo, es muy evidente. Buena parte de las imposibilidades que se han presentado para avanzar en medidas que han sido recogidas, que han sido comprendidas por la sociedad, por la mayoría de la sociedad como medidas necesarias, son imposibles de avanzar por el esquema constitucional. Porque finalmente, o sea, estos debates que en los canales de televisión nos relevan el ministro Briones, el ministro Blumen, de relevar que tenemos una oposición que está prácticamente intentando bloquear, que no quiere avanzar y que distrae al Congreso en materias inconstitucionales. Bueno, materias inconstitucionales es la voluntad mayoritaria del Congreso de que el Estado entregue recursos a las familias que hoy día no tienen empleo. Inconstitucional es lo que se ha planteado en términos de que los sistemas de seguridad social, las ISAPRES, las AFP, las mutuales, tengan que asumir su rol en esta contingencia. Entonces, eso son las materias constitucionales. Entonces, yo creo, a mí me parece que la crisis sanitaria y sus efectos colaterales hoy día están dejando más que nunca al descubierto las fragilidades y las carencias de la sociedad neoliberal que se ha construido durante más de 40 años en nuestro país. Entonces, claro, pero me parece que por otro lado, a propósito también de los discursos del gobierno, de las medidas que han tomado, de las medidas que se han legislado y de las que se anuncian, sí, por supuesto, yo creo que si uno analiza, hay un gran juego comunicacional. Pero, por ejemplo, si uno evalúa en detalle los 3 proyectos de ley de medidas sociales y económicas que el gobierno ha enviado, que el primero, las medidas el bono COVID, el segundo, la ampliación del seguro de cesantía, el tercero, el del FOGAPE,
Y claro, el gobierno anuncia con bombos y platillos que se ha puesto a disposición, que el gobierno ha tirado toda la carne a la parrilla, que hay cerca de 18.000 millones de dólares que constituyen el 7% del Producto Interno Bruto del país, que se han puesto en marcha para ayudar y proteger el trabajo como concepto central. Bueno, pero si uno trilla las medidas, gasto fiscal, no hay más de 3.000 millones de dólares. Todo el resto son mecanismos de préstamo que el Estado va a recuperar. Todo lo que el Estado ponga, por ejemplo, respecto al seguro de cesantía, la ley explicita que el fondo se lo va a tener que devolver al Estado en un plazo de 10 años. Es decir, los trabajadores se van a pagar sus remuneraciones de hoy día y le van a devolver al fisco lo que ponga durante este periodo en un plazo de 10 años. Lo que se ha puesto como créditos, evidentemente, y garantías estatales, buena parte va a volver a arcas del Estado. Entonces, estamos hablando finalmente, además de medidas que, si uno mira las proporciones, no hay más de 2.500 millones de dólares puestos en medidas que van en directo beneficio de los trabajadores y trabajadoras de sus familias. Todo el resto, bajo la bandera de proteger a las pymes, va a ir en un 70 u 80%, como demostró un estudio que mis compañeros de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, a propósito de cuáles son las empresas beneficiadas, demostraron, van a ir en beneficio de las grandes empresas de nuestro país, porque resulta que para las leyes que ahora está implementando el gobierno, resulta que las pymes son las que llegan a vender 1 millón de UFs anuales, 2.400 millones de pesos mensuales. Esas son las pymes para este gobierno. Entonces, cuando hablamos de medidas para empresas, ahí a la derecha neoliberal se le olvidaron sus mantras de focalización. No gastemos en gratuidad, nos decían, porque vamos a beneficiar a los ricos de este país. Los ricos de este país, que son familias que ingresan 1 millón de pesos mensuales. Pero cuando se trata de empresas, ahí la focalización no va. Cuando se trata del bono COVID, la focalización es extrema. Entonces, tenemos a un gobierno que está jugando de manera muy peligrosa con las necesidades sociales, que está jugando de manera muy peligrosa con las expectativas que ha sembrado, y que está jugando de manera muy peligrosa, y creo que eso es lo central, con las medidas sanitarias que hoy día se requieren para impedir que nuestro país siga el camino de las curvas de contagio y de muerte que tuvieron países como Italia, como España, o lo que está ocurriendo en Brasil. Yo creo que la gran diferencia en el contexto latinoamericano que nosotros tenemos y por qué en Chile no se ha producido un brote como el que hemos visto, yo con mucho dolor, en Ecuador o en otros países de América Latina, es que Chile tiene, con todas las problemáticas de financiamiento, de carencias que se le ha impuesto, un sistema sanitario y de salud pública que es heredero de un acuerdo que se construyó en este país de manera transversal, con la concurrencia del entonces senador Salvador Allende, senador socialista, y el senador Cruz Coque, senador del Partido Nacional, ambos médicos, para construir el Servicio Nacional de Salud, que es la base de todo lo que hemos tenido en Chile desde los años 50 y que nos permite tener los tipos de indicadores sanitarios que tenemos. Pero eso no resiste el ritmo que el gobierno le quiere imprimir. No resiste la indolencia frente a y sobre todo no resiste la priorización de los criterios económicos respecto a los criterios de salud y de vida que hoy día están en juego. Sebastián. ¿Tienes que... Bueno, ahí está. Sí. Bueno, primero que todo, gracias por participar, Carlos. Bien concreto, sabemos que la circular 18 salió el día viernes, si no me equivoco. Se instruyó al resto de los ministerios. Entendemos que el día jueves hubo una reunión en donde supuestamente el jefe de DIPRES manifestó, y ahí está nuevamente el juego de lo que se comunica, de que esto ya se había conversado inicialmente con la ANEF. Cuento corto, la ANEF interpuso el día de hoy a nivel nacional un recurso de protección, lo cual se suma a diferentes recursos de protecciones que se han presentado tanto a nivel regional como otras organizaciones. La pregunta es bien simple: ¿qué viene de aquí en más? ¿Cómo se perspectiva un poco esto? Si de alguna manera se han cedido en algunos sectores o ha habido una respuesta un poco obtusa por parte del Ejecutivo respecto a esta vuelta a la normalidad, entre comillas.
Sí, efectivamente, tú has descrito muy bien el rango de reacciones en el ámbito jurídico, en el ámbito también declarativo que se ha desplegado desde este día viernes. El gobierno ayer se vio en la obligación de hacer, antes de la cadena nacional de Piñera, se vio la obligación de montar esta puesta en escena en que el ministro Blumel trata de bajarle la presión o la intensidad al conflicto que se había generado respecto a la circular 18. Lo cierto es que nosotros estamos monitoreando, estamos respaldando nuestras asociaciones base concretamente. La reacción ha sido distinta dependiendo de los servicios. Lo cierto es que hasta aquí por lo menos tenemos 2 o 3 servicios que entendemos en que la presión ha sido más intensa respecto de intentar avanzar en la línea inicial del gobierno, el FOSI, en el Ministerio de Educación, donde finalmente también hoy día los compañeros nos confirmaron que el subsecretario tuvo que dar pie atrás respecto a las instrucciones iniciales que habían dado. Entonces, a mí me parece que el gobierno ha generado una situación en la que vamos a tener un despliegue de acciones, de conflictos de diverso tipo, por servicios, por regiones, porque finalmente aquí también está pesando mucho la voluntad del gobierno de imponer esta normalización y ocupar a los funcionarios públicos como punta de lanza. Nosotros tenemos la convicción de que los formatos que requiere el Estado son los que hoy día se están implementando, y por supuesto que se requiere ir revisando en detalle cuáles son las funciones que hoy día pueden tener problemas y que requieren ser solventadas. Y hacerlo, y eso es lo que hemos estado haciendo, las asociaciones con los directivos y también a propuesta nuestra en distintos lugares. Pero a mí me parece que el desafío mayor, el desafío que yo comentaba al inicio, de ser capaces de enrostrarle al gobierno que los problemas de gestión que hoy día están existiendo en el Estado es porque no han tomado ninguna medida en dirección de poner los servicios públicos a trabajar respecto de las urgencias y necesidades de la pandemia, es algo en que a mí me parece que a propósito de la reacción respecto al oficio 18 y esta amplia confluencia del conjunto de todos los parlamentarios de todos los partidos de oposición, yo creo que ahí va a haber una batalla relevante. Mañana está convocada una sesión especial del Senado, la presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz, ya lo anunció el día sábado. A mí me parece que esa va a ser una oportunidad no solo para discutir respecto al oficio 18, sino para discutir respecto de lo que el Estado hoy día requiere. Se debe abrir la discusión para que el debate respecto de las restricciones presupuestarias que hoy día el gobierno está implementando con la excusa de las necesidades de recursos fiscales para ir en ayuda de los distintos sectores afectados por la pandemia, es un debate que es necesario abrir, porque si no vamos a tener servicios incapacitados para cumplir siquiera sus funciones mínimas de aquí a un tiempo más. Es necesario verla también desde otra perspectiva. El gobierno ha planteado que todo lo que ha habilitado tiene como fin proteger el empleo, pero resulta que muchas de las medidas de restricción presupuestaria, como han denunciado, por ejemplo, en la Junaeva, a propósito del programa de habilidades para la vida, que es un programa en que se da apoyo de psicólogos multiprofesional en las escuelas del país, que se estaba articulando para hacer contención respecto a los efectos de la pandemia en los niños, o del programa de 4-7, que es un programa del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Entonces, los cierres de esos programas bajo la excusa de que no están operando, cosa que además es mentira, implican cesantía. El oficio circular 18, que termina con los mecanismos de reemplazo en el Estado, implican dejar a los servicios muy acogotados, sobre todo en un periodo en que las licencias son múltiples, pero además implica cesantía. Entonces, tenemos un gobierno que nos dice, por un lado, que está restringiendo recursos públicos para evitar la cesantía, y al restringir recursos públicos está dejando probablemente la cifra mínima que yo creo que hay detrás es que deben estar dejando cesantes a más de 20.000 trabajadores y trabajadoras a nivel nacional. Entonces estamos hablando de ese tipo de incongruencias. Vamos a retirar recursos para proteger
a los trabajadores de la cesantía y vamos a dejar a 20.000 cesantes. Y esos recursos los vamos a pasar por la vía de créditos a las empresas, particularmente a las grandes. Bueno, ¿y cuál es la protección del empleo que hay ahí de por medio? Ninguna. Entonces a mí me parece que hoy día la circular 18 debe ser debatida en su propio mérito. Nosotros hemos tomado la decisión de confrontarla y de ya hacer un llamado a nuestras asociaciones y a los trabajadores y trabajadoras afiliados a la ANEF a no aceptar ni asumir estos criterios, y los vamos a debatir en todos los planos, en cada servicio, en cada región, en cada unidad de la administración del Estado. Pero lo que se requiere es que en el espacio del debate político de nuestro país, en el espacio de debate social de nuestro país, pasemos de la discusión en la que nos ha instalado el gobierno, que es estar discutiendo de pequeñas cosas una por una como si estuvieran desconectadas. Aquí el problema central es que requerimos de un debate que proyecte cómo vamos a enfrentar este ciclo de profundización de la crisis sanitaria, pero particularmente de cómo tomamos medidas que no son las que hoy día están en curso, para que los efectos económicos y sociales de esta crisis no se descarguen respecto de los trabajadores y trabajadoras, respecto de las familias y los chilenos, chilenas y de los extranjeros residentes, que para quienes los programas sociales sin implementación desde los servicios públicos es central para la sustentación de sus vidas cotidianas, y además para que esto se haga con la perspectiva de que permita el dar continuidad a los procesos de transformación que el estallido social de octubre gatilló, y que hoy día el gobierno, a propósito de la crisis sanitaria, quiere seguir postergando y seguir chuteando para que la contingencia se coma lo relevante. Y en eso yo creo que todos quienes somos parte del mundo sindical, social, del mundo político, progresista, de centro y de izquierda, debemos seguir relevando. Las problemáticas que Chile está enfrentando a propósito de la crisis sanitaria son todas y cada una de ellas, tienen su origen en el modelo constitucional y en el modelo social y económico que se nos ha impuesto por 40 años, que ya no resiste más. Carlos, sabemos que tú tienes otros compromisos, Así es. pero y queremos agradecer una vez más el tiempo que te has dado, pero la verdad es que no queremos despedirte y liberarte antes de hacerte una pregunta final. La verdad es que a propósito de lo que preguntaba Fernando, Sebastián, y lo que planteabas tú también recién, desde muchos sectores se plantea ya como respuesta ante la indignación de estas medidas que van en contra de los trabajadores por parte del gobierno, una vuelta a la movilización. Esta idea de prácticamente romper la cuarentena y retomar las banderas del estallido social es algo que está ya latente y cada día se siente con más fuerza. Incluso se habló en un principio de este llamado a paro nacional. Entonces nosotros queríamos preguntarte antes de despedirte y agradecerte tu presencia con nosotros, ¿cómo ves tú esta posibilidad real de una movilización efectiva de parte del pueblo de Chile frente a lo que está ocurriendo? O sea, a mí me parece que hoy día hay múltiples fenómenos que son locales, que van mostrando el resurgimiento de modalidades de movilización que se van multiplicando. Para nosotros ha sido un debate bien arduo de cómo enfrentar en términos sindicales particularmente este hecho, la circular 18 y esta decisión del gobierno, esta decisión criminal que el gobierno buscaba imponer. Y claro, yo tengo la convicción de que la posibilidad de las organizaciones sindicales de ejercer sus formatos de libertad sindical está absolutamente abierta, y creo que ninguna organización sindical debiera descartar la posibilidad de ejercer la huelga, el paro, u otros formatos de movilización que, claro, tendrán que adaptarse a las condiciones en las que hoy día estamos. A mí me llamó
poderosamente y positivamente la atención esta manifestación que se produjo en Tel Aviv de rechazo a las políticas de Netanyahu, donde había centenares, sino miles de personas expuestas a 2 metros de distancia para mantener las medidas de distanciamiento social y de autocuidado. Yo, claro, el estado de excepción es una complejidad, pero ya de octubre en adelante ya todos sabemos que el estado de excepción no es un elemento que vaya a detener la capacidad de movilización social, popular y sindical. Pero a mí me parece que efectivamente hoy día los formatos de movilización van a tener que tener en cuenta todas las complejidades que la pandemia nos plantea. Y creo y tengo la convicción de que el gobierno está estirando el elástico, plenamente consciente de aquello, de que es una situación bien compleja, porque yo creo que el gobierno sabe de sobra, sabe con certeza, que desde que en el mundo social y sindical, los dirigentes y dirigentas son actores, no voy a incluir esta vez, son actores y hombres y mujeres que son altamente responsables respecto de lo que hacen. Entonces tenemos un gobierno muy irresponsable que actúa sobre la base de la certeza de que el frente tiene actores responsables. Pero yo creo que el gobierno está jugando con fuego. Efectivamente me parece que cada vez que los efectos, en la medida en que los efectos económicos y sociales de esta pandemia se vean incrementados y con cada vez mayor complejidad para segmentos muy amplios de nuestra población, de nuestro pueblo, va a haber respuesta. Yo no tengo, está habiendo respuesta y va a seguir habiendo respuesta. Entonces, a mí me parece que el gobierno está generando un marco de provocación que va a requerir que las organizaciones sindicales, sociales, los actores políticos se construyan los mecanismos bajo los cuales en este contexto nos vamos a movilizar y vamos a generar las condiciones para que este gobierno que sigue insistiendo en su dinámica de no solo de privilegio respecto de este sector del gran empresariado, sino que en su dinámica autoritaria tenga la obligación de romper esta lógica para poner oído a los elementos que se están planteando desde necesidades sociales. Yo en eso creo que el primer ciclo mostró con mucha nitidez como actores particulares y que en general son escuchados, pero que no son los actores tradicionales, el colegio médico, pero particularmente los alcaldes, que de manera muy transversal jugaron un tremendo rol en función de obligar al gobierno a tomar las medidas iniciales. Y hoy día, ayer Piñera nos hace un discurso en que básicamente quiere adjudicarse el diseño de respuesta a la pandemia. Falso. Si basta con revisar la prensa del último mes para darse cuenta de que cada medida que el gobierno tomó fue porque otros actores la propusieron y otros actores se la impusieron al gobierno, porque si fuera por el gobierno, nosotros todavía estaríamos en fase 1 de pandemia. Entonces, a mí me parece que las organizaciones sindicales tenemos que prepararnos para formatos de movilización en estas nuevas condiciones, pero particularmente para hacer quienes interpelemos a los demás poderes del Estado, a los municipios, a los parlamentarios, al conjunto de organizaciones sociales y sindicales a actuar con unidad para romper la brecha respecto de la forma en que el gobierno hoy día sigue avanzando en la imposición de una política que claramente solo sigue beneficiando al segmento del 1% más rico de este país, que es dueño de las grandes empresas. Y eso va a reventar por sí mismo. Lo que se requiere son organizaciones capaces de explicitarlo, canalizarlo y conducir los formatos de movilización necesarios para imponer una política distinta. Muchas gracias, Carlos Insulza, por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Muchas gracias, Primera Claudio. Línea. Te liberamos y agradecemos que te hayas dado el tiempo en este día tan agitado que te ha tocado vivir como dirigente. Así que, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gran saludo a todos los panelistas, a Fernando, a Sebastián, a Dalibor. Esto de tener los nombres en pantalla, que es distinto que cuando uno llama, es súper bueno. Y un gran abrazo a los auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo en Magallanes, en la Patagonia. Un gran abrazo. Muchas gracias. Listo, gracias, Carlos. Bueno, nosotros vamos a continuar con nuestro programa.
Ahí puede, en la parte que dice finalizar reunión, tú te puedes, ahí está, se nos fue nuestro invitado. Hoy día, 20 de abril de 2019, han habido algunas situaciones que nosotros queremos también en la parte final ya de nuestro programa, de alguna manera, comentar. Hoy día dejó de existir, falleció a la edad de los 99 años, don Sergio Onofre Jarpa, tristemente célebre personaje de la política chilena, uno de los fundadores del Partido Nacional y también fundador luego de Renovación Nacional, ministro del Interior, tristemente recordado, ministro del Interior de Pinochet, del dictador, que ejerció con mano dura su función de tal en las protestas nacionales el año 83, decreta estado de sitio, saca a los milicos a la calle, en una jornada más de 40 muertos en esa oportunidad. También junto a otro personaje de la historia chilena, Patricio Elwin, que hoy día igual se recuerda su fallecimiento, trabajan en estos acuerdos nacionales para la vuelta a esta democracia protegida, a esta pseudo democracia de los acuerdos. Y bueno, ya decíamos, Patricio Elwin también hoy día, el presidente de Chile, uno de los gestores de esta democracia de los acuerdos, pero también uno de los responsables, junto al propio Sergio Onofre Jarpa, del llamado a los cuarteles y al golpe militar. Pero nosotros queremos recordar a otra persona que no está con nosotros de una manera muy diferente, a un querido compañero, principalmente para todos quienes llevamos esta pasión de la radio en las venas, a un hombre de partido, a un hombre de radio, a un magallánico, que hace 14 años también se apagó su voz frente a los micrófonos, pero que llevó la voz de Magallanes, de la radiofonía magallánica, con su trabajo Neruda Romántico a todo el mundo, lo que le dejó como algunos premios internacionales, el Premio Nacional Archi en el año 2002, y también recordarlo como expreso político de Dawson, como secretario del Partido Comunista en la clandestinidad. Nos referimos a nuestro querido compañero Daniel Ruiz Oyarzo, que queremos recordarlo de esta manera en nuestro programa del día de hoy. Desde el fondo de ti y arrodillado, un niño triste como yo nos mira. Por esa vida que arderá en sus venas, tendrían que amarrarse nuestras vidas. Por esas manos, hijas de tus manos, tendrían que matar las manos mías. Por sus ojos abiertos en la tierra, veré los tuyos lágrimas fundidas. Yo solo quiero amada, para que nada nos amarre, que no nos una nada. Ni las palabras que armó mi boca, ni lo que no dijeron las palabras. Ni la fiesta de amor que no tuvimos, ni tus sollozos junto a la ventana. Amo el amor de los marineros que besan y se van. Dejan una promesa, no vuelven nunca más. En cada puerto una mujer espera. Los marineros besan y se van. Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Amo el amor que se reparte en besos, lecho y pan. Amor que puede ser eterno y puede ser fugaz. Amor que quiere liberarse para volver a amar. Amor divinizado que se acerca.
amor divinizado que se va. Ya no se encantarán mis ojos en tus ojos, ya no se endulzará junto a mí tu dolor. Fui tuyo, fuiste mía, ¿qué más? Juntos hicimos un recodo en la ruta donde el amor pasó. Fui tuyo, fuiste mía. Tú serás el que te ame, el que corte en tu huerto lo que he sembrado yo. Yo me voy. Estoy triste. Pero siempre estoy triste. Vengo desde tus brazos. No sé hacia dónde voy. Desde tu corazón me dice adiós un niño. Y yo le digo adiós. Daniel Ruiz Oyarzo, en la parte final de nuestro programa para el día de hoy. Compañeros, la despedida. Dalibor, Fernando, Sebastián. Dalibor. Sí, muchas gracias. Sumarme a este modesto homenaje que hacemos desde Radio Nuevo Mundo, un cariñoso, afectuoso saludo para Alejandra, para Soledad, para la tía Silvia Obando, la compañera de toda la vida del Negro Ruiz. Y finalmente invitarlos nomás para que estén el próximo miércoles, ¿cierto?, a todos los oyentes y la gente que nos sigue por las redes, en un nuevo programa de Primera Línea, ¿no? Muchas gracias. Fernando, vamos, de la despedida. Sí, sumarnos a las palabras de Dalibor, te recuerdo una figura señera de la radiotelefonía, como se decía, magallánica, un vozarrón impresionante que no olvidamos. Y señalar un dato, que yo creo que de aquí es más interesante hacer la cuenta regresiva. Hoy día 20 de abril nos restan 690 días de gobierno al 11 de marzo del 2022. Yo creo que hay que hacer la cuenta regresiva, de modo que esto se achique, porque lo que nos señalaba también Carlos Insunza, acá hay un desafío para las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de todo orden, de evitar que se cumplan estos 690 días. Bueno, Sebastián, decirte también que con Daniel compartimos el amor por el Instituto Superior de Comercio, egresado del INSUCO y también director de la recordada Radio La Voz del Sur, aquí en Punta Arenas. Sebastián Arantes. Sí, me sumo a las palabras, me sumo obviamente al homenaje. Y nada, pues seguimos ahí de aquí al miércoles viendo todos los devenires de este contexto pandémico. Chao a todos, nos reencontramos en la primera línea radial el próximo miércoles, siempre a las 20 horas por la 104.7, Facebook y también por YouTube. Chaito, chao para todos.